Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra conversación, esta vez con Joale Aristimuño, periodista, escritor, locutor, novio de la madrina, está estudiando psicología y actualmente está en Chile. Así que esta conversación va a ser con alguien muy especial. Además, Joale fue mi profesor, fue mi jefe en Guaromundo y es mi amigo actualmente, así que para mí es un honor esta conversación. Buenas noches, Joale. ¿Qué tal? Mira, de todo lo que dijiste, de lo único que nunca he sido en mi vida es el novio de la madrina. Nunca, nunca. Ahí sí, no se me ha dado eso. Fracasaste ahí. Sí. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está todo por Chile? Bueno, bien, en pandemia, coronavirus, mucho trabajo, pero aquí vamos. Que bueno, me imagino que no estás haciendo cuarentena porque, bueno, para los que no saben, Joale está trabajando de periodista en un canal muy importante de allá, pero no estás en cuarentena, sigues trabajando, ¿no? Claro, yo sigo trabajando, soy reportero de Canal 13, uno de los medios más importantes de Chile, de los canales de televisión, uno de los más antiguos también. Y bueno, soy, soy reportero del departamento de prensa exactamente. Y no hemos tenido descanso. Recuerda que el 18 de octubre del año pasado se dio el tema del estallido social Claro. y bueno, yo estoy como cubro varias fuentes. Entonces, digamos que desde el 18 de octubre para acá no he parado porque, bueno, porque hemos estado ahí, digamos que en la línea de choque cubriendo las protestas, haciendo todo esto, cuando se pensaba que se iba a retomar el tema de las protestas, que pasó diciembre, entró el verano aquí en Chile, la cuestión bajó un poco, y cuando se pensó que se iba a retomar el tema de las protestas, ¡pum!, el coronavirus, y nada, y obvio, parte del equipo se fue a cuarentena porque, bueno, algunos viajaban, otros tienen población de riesgo en sus casas, entonces, digamos que el equipo como que es además un equipo bastante amplio, estamos hablando de casi, no sé, cien periodistas, y parte del equipo se fue a cuarentena precisamente para resguardar por, digamos, este plan de contingencia que han hecho los jefes. Y nada, yo estaba ahí y ahorita, recientemente, tengo unos días libres de vacaciones, que por cierto, vacaciones, pero se dan cuarentena. Entonces, bueno, voy a tomar estos días para dedicar a la discusión del libro y a descansar un poco, porque bueno, desde que llegué a Chile no he tenido vacaciones como tal, de periodo de vacaciones no he tenido días libres, entre otras cosas, me he dado tiempo de viajar algunos, fui a Argentina cuando nos vimos, fui a Brasil, pero así como tiempo de vacaciones no he tenido hasta ahorita que me dieron unos días de vacaciones, bueno, por el mismo tema de la contingencia y todo eso. Perfecto. Hablabas del canal y de tus labores en Chile. Para hacernos una comparación, ¿qué representa el canal donde estás trabajando como si fuera Venezuela? ¿Se compara con qué? Mira, el Canal 13, que ese es su nombre además, es como decirte Radio Caracas Televisión en su tiempo. O sea, es uno de los canales más importantes del país, además es el más antiguo, eh, tiene uno de los departamentos de prensa más sólidos, fue el primer canal que se atrevió a a hacer esta transición tanto a la televisión digital como a la televisión en high definition, como la transición a los temas digitales, plataformas, entre otras cosas. Digamos que esa es digamos como la comparación que yo hago, ¿no? Además que, bueno, hace muchos años yo trabajé en Televen y, digamos, la estructura de Canal 13 es muy parecida a Televen. De hecho, los periodistas utilizamos el mismo software para hacer redacción, para hacer montaje de notas y todo eso. Entonces, digamos que en estructura se parece bastante a Televen en Venezuela, pero lo que representa para el país es como decirte un Radio Caracas Televisión, uno de los medios con mayor credibilidad, con mayor trayectoria, eso. Qué honor. Yo recuerdo que cuando fui a Chile, tú tenías muy pocos días de haber estado ya pues, meses y estabas Sí. comenzando allí. Es decir, que tuviste la fortuna, la suerte, la bendición de llegar rápido a hacer lo que te apasiona. ¿Te gustaría contarnos cómo fue ese momento, cómo se te dio la oportunidad? Porque por lo que nos comentas es excelente oportunidad por lo que representa ese canal en Chile. Claro, mira, yo creo que esa es la pregunta como más, y esa pregunta es bueno que tengamos este tipo de conversaciones, que además es un poco sin censura, porque muchas veces te preguntan, te hacen ese tipo de preguntas, y cómo llegaste, así como si haya sido, no sé, como si haya sido lotería, y muchas veces incluso también se subestima
el quién eres, ¿no? Yo creo que humildemente yo he trabajado durante mucho tiempo y desde muy joven como para eh, ser merecedor de este tipo de oportunidades, pero también entiendo que estamos en un contexto de migración que no solamente migramos nosotros, ¿me entiendes? O sea, Claro. no solamente migró mi generación, sino que migró gente que tenía, por ejemplo, 20 años en Benevisión, ¿me entiendes? Y están acá y no tienen la misma oportunidad. Entonces, cuando me preguntan eso, yo creo que es un mix de muchas cosas, de acumulación de experiencia, de suerte, de bendición, de fortuna, de experiencia, de conocimiento, ¿me entiendes? Es que es como, de verdad es como muchas cosas, pero además yo creo que también es algo de estar en el momento y en el tiempo indicado y en el lugar indicado, ¿me entiendes? Y bueno, nada, eso es así, ¿me entiendes? Yo creo que hay muchísima gente, yo, por ejemplo, de mis compañeros de universidad, hay mucha gente acá que no está haciendo, que no está trabajando en medios, pero también entendiendo que hay mucha gente que también son periodistas, que son comunicadores sociales, pero que no trabajaban en televisión en Venezuela, ¿me entiendes? Entonces, cuando hay gente que me pregunta, no, pero, por ejemplo, y también hay preguntas muy malsanas, ¿me entiendes? Hay preguntas que vienen, Ahí, o sea, claro, que vienen, por ejemplo, bueno, pero ¿por qué tú sí y yo no? ¿Me entiendes? Entonces, cuando uno dice, bueno, pero ¿qué habías hecho tú como para tener eso o esas capacidades, ¿me entiendes? Entonces, por eso te digo que hay mucha gente aquí que duró 20, 30 años trabajando en televisión y no tiene quizás no está en la misma posición que yo. Pero, por ejemplo, hay gente que no tuvo experiencia en televisión, es más difícil en el extranjero. Yo creo que eso es un tema tabú, complicado, porque mucha gente que no se preocupó por formarse, por estudiar por lo otro en Venezuela, y obviamente en el extranjero es mucho más difícil. Yo no quiero decir que como te lo dije al principio, yo no quiero decir que uno haya estado preparado para eso, porque si te soy sincero, yo en el canal me siento como uno más, ¿me entiendes? O sea, estoy aprendiendo todos los días la idiosincrasia del chileno, las instituciones del chileno, entonces estoy también en constante formación, y cuando me preguntas ¿de qué te sirvió lo que hiciste en Venezuela? Bueno, sirvió la acumulación de experiencia, claro, la pero hay que base. entender también que, claro, pero hay que entender también que aquí se trabaja completamente distinto, completamente distinto. Entonces es como que, claro, eso te sirvió para entender procesos, pero hay que entender también que aquí estás empezando de cero, ¿me entiendes? O sea, porque tienes que entender el lenguaje de comunicacional, el lenguaje periodístico, la idiosincrasia del chileno, las necesidades no son las mismas, la cultura no es la misma, la historia no es la misma, y por ende todo va cambiando. Claro. ¿Y cómo llegaste al canal? Mira, llegué, postulé como uno más por internet, eh, y yo creo que, mira, uno de los primeros artículos que yo escribí hace mucho tiempo se llamó ¿Por qué hacer una página web? Estoy hablando de, no sé, 2009, más o menos, no sé, tenía yo muy poco tiempo de haberme graduado, y todavía este tema no se llamaba marca personal, ¿me entiendes? O sea, eso no existía Claro. como concepto. Y yo escribí ese artículo y yo creo que eso me ayudó muchísimo a entrar. Cuando me preguntas cómo entraste, fue también un tema de que me postulé por internet, pero que además venía trabajando yo acumulando también lo que había hecho en Venezuela, que, que había escrito para otros medios de comunicación, que había escrito también para medios en Argentina. Entonces yo creo que eso, o sea, cuando tú concentras todo lo que has hecho en una plataforma, es más fácil encontrarte en Internet. ¿Me entiendes? O sea, que tú tengas Twitter, que tengas Facebook, eso está muy bien. Pero cuando tú concentras todo lo que has hecho, yo considero que eso es muy importante, porque le facilitas a los empleadores saber quién eres tú. Claro. Entonces, yo creo que eso fue muy importante. Entonces, fue un tema de postulación que mucha gente dice, no, el tema de la postulación, eso no sirve, eso no funciona. Bueno, a mí me funcionó. Claro. Y bueno, yo creo que, como te digo, es un tema de fortuna, de estar en el lugar en el momento indicado, acumulación de experiencia, y este tema de por qué hacer una página web a mí me ayudó muchísimo. En mi sitio web, que está antes de llamar a toda esta marca personal, yo ahí iba metiendo mis escritos, lo que publicaban otros medios de comunicación, lo que hacía en televisión, lo que hacía en radio, todo esto, y yo creo que eso le facilitó la búsqueda de un periodista venezolano que necesitaba en el canal. Yo sé que tú Eh, tienes una página web y creo que de eso me hablas. eh, a la hora de que te estaban haciendo las entrevistas o enviaste un currículo, te postulaste,
estaba allí como que el documento, el link, Claro, este soy yo. claro, claro. Claro, además que bueno, recuerda, yo tuve ciertos problemas cuando estando en Venezuela con mi última experiencia en televisión, que me dijiste que me vas a preguntar de eso. ¿Cómo no? Eh, claro, yo no había colocado en mi página web, no hay nada de ese problema porque además yo creo que ningún empleador le gusta la exposición total de alguien, ¿me entiendes? O sea, porque bueno, te crea conflictos, ¿me entiendes? O sea, si Claro, esto lo hizo aquí, porque no lo puede hacer en otro lado. Entonces, pero bueno, yo creo que se trató de eso. Sí, en mi currículum yo tengo mi sitio web, los links de los medios digitales a los que he escrito. Y de pana, Carlos, de pana, yo creo que eso fue fundamental. claro. Porque ¿Sabes como te qué? digo, le facilitas el trabajo al empleador. Claro, sabes que hace una semana hablaba con una muchacha venezolana que está acá en Argentina. Y ella me hablaba de eso, de que cada quien tiene que abrirse a su propia ventana. Ya basta de, bueno, mi currículo, de que tengo esto, tengo lo otro. Y para nosotros los que hemos mirado y que quizás tú tienes la fortuna de estar trabajando en un medio de comunicación grande, pero muchos, como tú mismo comentabas, dices que hay mucha gente que tiene 20 años en Venevisión, tiene 15 años en Televen, yo fui locutor en no sé dónde, pero hoy en día estoy haciendo tal cosa. Ella nos hablaba de eso, de abrirnos una ventana, que hoy en día puede ser redes sociales, puede ser lo que sea, un blog si escribes, un podcast si eres locutor o te gusta hablar, qué sé yo, pero mostrarte. ¿Qué te llevó a ti a mostrarte? O sea, ¿desde dónde me decías que en el 2009 ya estabas haciendo tú algo como por tu marca personal, aunque no existía? Pero ¿de dónde nace eso de que, mira, quiero mostrar lo que yo estoy haciendo, lo que me apasiona? Mira, todo porque yo cuando empecé a estudiar comunicación social, hace muchos años, eh, hace algunos años atrás, yo estaba muy chamito, yo tenía 16 años recién cumplidos y empecé en la universidad justamente a esa edad, y a los 16 años. Y mi primera experiencia fue en radio, que tú lo sabes, yo amo la radio, yo creo que a mí me ponen a elegir entre todo lo que he hecho y voy a elegir siempre por la radio. Y cuando yo estaba en radio, en Venezuela, yo tenía 16 años y yo tenía que vender publicidad para poder tener mi espacio de radio, ¿entiendes? O sea, a mí me dan Claro, la oportunidad y me dicen, ok, tú eres productor, lo otro, tal, creemos que tienes la capacidad para tener un programa de radio, pero el programa de radio no es solamente hablar, ¿entiendes? claro. Expresarse bien o hacer un guión, sino que tú tienes, por ejemplo, en Venezuela, tú tienes que sustentar ese programa de radio. Claro, Entonces, a sus mí 5 o me 10 empezaron, clientes. claro, tienes que tener tus clientes. Entonces, imagínate, un chamito de 16 años, pero, o sea, metro sesenta para ese tiempo. ¿Qué seriedad? ¿Cómo alguien, por ejemplo, como no sé, como nos, tiendas Dorsay, por ponerte un ejemplo, te iba a firmar un contrato publicitario a un chamito de 16 años? Era súper complicado, ¿me entiendes? Entonces, Claro, los primeros clientes eran amigos, el amigo de mi papá, el amigo de no sé quién, lo otro tal. Y obviamente en una de esas crisis radiales que yo creo que todos hemos tenido, los que hemos trabajado en radio, todos hemos tenido, que te quedas sin clientes, que te van a sacar del aire, empecé yo a ver con otro grupo de amigos que también éramos como contemporáneos la manera de mantenernos al aire a través de otras plataformas y empezamos a experimentar con las primeras radios web en Venezuela, que utilizábamos 50.000 programas, era súper complicado, le quitabas el internet a toda la cuadra para poder transmitir a 10 personas. Entonces ahí empezó la idea y recuerdo que lo primero que hicimos, yo me uní a unos panas que hoy en día son grandes amigos y como te digo, hemos trabajado juntos en mucho tiempo en proyectos de internet y empezamos a hacer una página como tipo Rumbas Venezuela para aquel tiempo, claro. que se llamó Rumbas Sin Límites y empezamos entonces ahí estos panas hacían las fotos y yo escribía las crónicas o las reseñas de las fiestas, de los eventos, lo otro. Y ahí ese proyecto se fue a la mierda, porque éramos Pensé unos que iba a decir que chamitos, se fue imagínate, al top. no, éramos unos chamitos, tenemos 16 años. Claro, ¿Quién nos iba a dejar entrar por una rumba, güey? ¿Me entiendes? O nadie. sea, era súper complicado. Entonces empezamos a trabajar con eso y, bueno, yo muy chamito también gerencié una radio FM en Barquisimeto. Entonces, digamos que cada vez que se cerraba una puerta en medios tradicionales, yo buscaba la forma de mantenerme activo, porque yo tuve muy buenos profesores y además que tuve muy buenos profesores en la universidad, tuve profesores que ejercían el periodismo en el momento. Y entonces
yo creo que eso es súper importante para el que da clase, ¿me entiendes? Como que, ok, das clase, pero te mantienes activo porque sabes lo que estás viviendo. Y ese profesor me dijo así como que tú eres muy importante mientras estés expuesto. Pero cuando tú dejas de estar expuesto, lo que tú construiste durante 10, 15 años, durante un año, 2 años, la gente te va a olvidar en 1 o 2 días. Entonces tú siempre tienes que buscar la manera de que te lean. Y con el tema del libro, por ejemplo, lo importante no es escribir el libro, lo importante es que alguien te lea. Claro, ¿Entiendes? Y lo importante no es estar en televisión, lo importante es que alguien te vea. Y más allá de eso, lo importante es que alguien te crea lo que tú dices. claro. Entonces, digamos que esa fue como la génesis del tema de las marcas personales, de generar las marcas personales. Falta de oportunidades en medios tradicionales, buscaba yo la manera de hacer, de tener exposición a través de medios digitales y creamos las primeras radios web, o estas primeras páginas web donde se reseñaban eventos, y de ahí, bueno, la otra historia, pues Guaromundo, que fue un concepto desde mi punto de vista bastante bueno para darle oportunidades que yo no tuve. Estamos hablando de que nuestra brecha en edad no es tan larga, ¿me entiendes? Sí. Entonces era como que, mira, cuando yo empecé, no había una página web o un sitio web, un medio digital que le ofreciera estas oportunidades con estas facilidades. O sea, por ejemplo, nosotros en Guaromundo nunca dijimos, tú no tienes clientes fuera, jamás, ¿me entiendes? Porque yo sabía lo que era eso. Entonces, yo creo que esa fue como el tema de decir por qué la página web, ¿me entiendes? O sea, tienes que estar, porque si no te olvidas y chao, ¿me entiendes? No importa lo que hayas hecho durante 10, 15 años, sino que es mantenerse ahí. Y has apostado mucho desde Guaromundo, porque estuve en Guaromundo, en tratar de enseñar, de que el chamo crezca. Recuerdo que a mí me corregías muchísimas cosas, esto no se va a publicar hasta que le acomodes esto, esto y esto. Claro. Pero también luego te hiciste profesor. Yo recuerdo, primero no recuerdo qué profesor fue, pero recuerdo que un profesor, en esos días que me imagino que estaba harto, llegó a la clase nada apasionado, sino arrecho, y nos dice como que qué bolas, que él ganaba no sé cuánto a la hora, no recuerdo ya cómo era la moneda en ese tiempo, si eran de miles o de, o sea, 2000 o 2 bolívares, no sé, Claro. pero que la hora lo cobraba tanto y él tiene 4 horas y el pasaje lo gastaba tanto para el pasaje para llegar a la universidad, más 2 empanadas que se comía en la universidad para desayunar, más el pasaje que es para irse a su casa otra vez, le generaba gastos, o sea, no ganaba nada ir a trabajar a la universidad por el mal pago. Ah. ¿Qué te hizo a ti ser profesor si, según lo que me decía ese profesor, o sea, no ganabas nada? Mira, yo creo que, por ejemplo, con lo que dices, lo importante ahora con todo esto, a mí me alegra muchísimo que, por ejemplo, gente como tú, que siempre te lo dije también, que tenías un talento para escribir, para los medios, otros, que esté haciendo ese tipo de cosas. Así que no le hagan caso a la gente cuando le diga, no, que dejen de hacer live, que qué te crees tú, que lo otro. Chamo, haz el live que te dé la gana. Claro. Lo importante es que si vas a hacer algo, lo hagas bien. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque tú estás frente a un canal que es internet, que tú no sabes quién te va a ver. O sea, tú dices, no, me dieron 12 personas, sí, pero tú no sabes si esas 12 personas, hay un ejecutivo de CNN en español que le gustó como tú hablabas, por ejemplo, ojalá pase, ¿me entiendes? Entonces yo creo que Amén. si hay que hacer las cosas, si hay que hacer las cosas, si hay que hacer las cosas, hay que hacerlas bien. Tú vas a hacer un live, trata de hacerlo lo más profesional posible, ¿entiendes? Porque además eso va a hablar de la calidad con la que tú trabajas. Me preguntaba sobre lo de las clases. Yo llegué a dar clases. Bueno, primero recuerdo, mis padres mi papá es maestro, mi mamá es profesora, y la mayoría de mi familia es profesora. Entonces, yo siempre renegaba del tema del profesor, chamo. Y yo lo veía también como profesor de la universidad. Yo le decía, bueno, si este tipo dice ser tan exitoso, muy al comentario que ha hecho José Rafael Guzmán con los comediantes, yo también lo decía. Yo decía, bueno, si este tipo es tan exitoso, ¿por qué no está dando clases? Pero después tú empiezas a entender, o cuando estás de este lado Y, del salón, perdón que te interrumpa, porque yo también lo decía, porque claro, uno le tira mucho a donde estudió. Tú estudiaste en la de Cambuyo en la Fermín, y eh, ese de la Fermín, ¿quién coño bueno ha salido? Y si había salido mucha gente buena, pero claro, entonces tú, o sea, le echabas piedra a la Fermín, o sea, pura gente pirata es lo que viene a la Fermín, mm, que me llegaban muchos profesores que yo fui, no sé, locutor de claro. 97.6. ¿Qué es 97.6? O sea, estás dándonos clase por 12 bolívares. Entonces, Claro, pero claro. uno como que le Pero, resta la pero, vaina. claro, pero porque no, porque lo estás viendo desde ese punto, porque
Y para muchos estudiantes, el profesor que, por ejemplo, trabajó 30 años en Polar y te está dando clases, no es importante porque nunca sale en televisión, ¿me entiendes? O Claro, no tiene experiencia o como yo en algún momento lo pensé, bueno, si este tipo es tan arrecho como dice, ¿por qué nos está dando clases? Y después tú entiendes que es lo justo, ¿me entiendes? O sea, que yo creo que cuando yo empecé a dar clases, yo primero tenía un compromiso o sea, yo siempre fui muy crítico de los medios de comunicación, siempre lo fui, porque trabajé en ellos de muy chico y veía las injusticias, veía cómo se hacían las cosas mal, entonces yo decía, ¿por qué esto se hace así si se podría hacer mejor? Y esa misma actitud me llevó a tener problemas en medios de comunicación antes del más reciente. Entonces, cuando yo empecé a dar clases, yo entendí bueno, que tú tienes un compromiso, porque de esas 300 personas a las que tú le estás dando clases, o vamos a ponerlo, de esas 4 secciones que tú le estás dando clases, ponte tú que no todos van a ser periodistas, o no todos van a ser publicistas, pero va a haber uno al que vas a inspirar, ¿me entiendes? Entonces yo creo que había como un cierto compromiso, primero con mis padres, que son docentes y dentro de sus alumnos son reconocidos y todo esto, pero además con mi tema, con el periodismo, ¿me entiendes? O sea, yo decía, chamo, esto que se está haciendo yo, y tú lo sabes porque en algún momento estoy en clase, yo decía, esto que ustedes ven en pantalla, por ejemplo, es lo que no se debe hacer. ¿Por qué? Porque existen estos procesos, porque existen estas cosas que garantizan la calidad en el contenido, en las producciones, en todo. Entonces, yo creo que a mí siempre me importó nada cuánto me pagaran. Y yo una vez escribí un artículo, que fue la única vez, mira, fue la única vez que yo hablé de cuánto ganaba en la universidad. Y ese artículo causó tanta molestia que se desató una polémica en la universidad por eso, ¿me entiendes? Pero yo te aseguro que el 90% de los docentes universitarios están ahí por otra cosa menos por la plata. claro. ¿Y tú? Además, o sea, ya me decías, por inspirar, pero sientes que lo lograste. Chamo, o sea, mira, yo creo que sí, en cierta medida. A mí me hubiese gustado estar en otros momentos de la educación universitaria, donde, bueno, hubiese más inversión y lo otro, tal, pero, chamo, o sea, mira, yo creo que sí, y además me permitió a mí estar actualizado con el tema académico, estar actualizado, estar con las tendencias comunicacionales, y a mí me hace muy feliz, por ejemplo, que haya 2 o 3 personas que digan, chamo, me inspira lo que haces, ¿me entiendes? O sea, eso. Y yo sigo aprendiendo, bueno, yo soy un alumno más en todo este pedo de que sigo, como te digo, estoy haciendo periodismo ahorita, soy reportero y todos los días aprendo. También me llama la atención, también he tenido trabajos malos. Entonces, para mí, yo creo que sí, porque además cuando alguien te dice, coño, mira, yo ahorita estoy vendiendo helados en Colombia, pero chamo, ojalá yo pueda hacer lo que tú estás haciendo en este momento. O cuando alguien te dice, mira, yo estoy vendiendo ropa en Medellín, pero ¿te acuerdas eso cuando nos enseñaste a hacer esta crónica, qué tal, que lo otro? Cuando tú escuchas que a alguien se le grabó algo de eso, hiciste el trabajo, ¿me entiendes? Y esto es circunstancial, o sea, el que está, por ejemplo, atendiendo, como te digo, vendiendo helados en Colombia o vendiendo ropa en Medellín, o lo que sea, yo creo que eso es circunstancial y todo eso va a servir para construirte como mejor persona también. Claro. Y de Promar, no saliste como quizás hubieses querido. Primero, ¿era Promar para ti un sueño por ser quizás el canal más popular de la región? O sencillamente, bueno, nada, fue una oportunidad. Mira, yo creo, eso me he preguntado varias veces. Es que yo creo que empecé al revés, Carlos. Porque yo empecé, a la semana siguiente yo había empezado en la Universidad de Yacambú a estudiar comunicación. Yo tuve mi primera experiencia en medios, que fue en radio, como productor en un programa de radio allá en Barquisimeto. Y cuando yo empecé a trabajar en televisión, que tuve experiencias tanto en Telecentro como en Promar, yo vi las injusticias en las dos, ¿me entiendes? Entonces cuando yo me asquía muy rápido de los medios de comunicación, eso también me lo dijo el mismo profesor que te dije hace rato Pero, que me da este consejo. ¿injusticias en qué? Pagos, por ejemplo. O
sea, al estudiante de comunicación social en los medios de comunicación en Lara se nutren de las universidades, Claro. y no les retribuyen como les deberían retribuir. Quítale las 3 universidades o las 4 universidades, no sé cuántas hay ahora, quítale las 4 universidades a Barquisimeto y dime qué va a hacer los medios de comunicación en el estado de Lara. No van a hacer nada, porque muchos departamentos de prensa subsisten hoy en día por los estudiantes de comunicación que no cobran un medio, chamo. ¿Me entiendes? Entonces yo me asqué muy rápido, y cuando yo me asqué de eso, o sea, yo me fui, hice pasantías en Televen, me quedé con un contrato corto ahí, y entonces empecé a entender que muchas cosas de las que se hacían en la televisión regional, por ejemplo, eran una mierda. Y yo decía, pero ¿por qué son una mierda si tienen cómo hacerlo? ¿Me entiendes? No tienen cómo hacer las cosas bien, sino que era el conformismo. No, esto puede salir al aire así, déjalo así. Entonces, yo cuando volví a Barquisimeto, después de haber tenido una experiencia en Televen, yo dije, chamo, yo no piso un medio de comunicación en Barquisimeto más nunca en mi vida, porque son una mierda. Entonces, yo no me morí por trabajar en Promadio, yo no me morí por trabajar en medios de comunicación en Barquisimeto. Y por eso nace Guaramundo, ¿me entiendes? Porque yo decía, si yo hago Guaramundo, a mí nadie me va a decir, no te puedo pagar hoy, o lo que estás haciendo es una mierda, sino que yo establecí mis propios criterios de trabajo, ¿me entiendes? Con lo que yo había acumulado de las experiencias que había tenido. Mira, chamo, en Promar Televisión, cuando yo trabajé, fui asistente de producción en Piso 13, después de una experiencia en prensa. Chamo, y a nosotros una vez nos ofrecieron un sueldo para aquel tiempo, dividido en 4 personas, bueno. Un sueldo para 4 personas, un sueldo mínimo para 4 personas. Eso alcanzaba para una entrada para el cine, bueno. Y yo recuerdo que yo fui uno de los que me quejé y yo dije, chamo, no nos paguen nada. Invítenos a una pizza. Cómprenos una pizza y nosotros felices porque estamos aprendiendo y estamos en el peo, ¿me entiendes? Pero que tú te digas, no, te voy a pagar esto, ¿sabes? Es un insulto. Claro. Entonces, ese tipo de situaciones que me pasó en Promario, me pasó en Telecentro, por ejemplo, que fueron los canales de televisión a los que trabajé en primera instancia, esas vainas a mí me asquearon, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo empecé a dar clases, yo tenía Mundo, lo otro tal, tuve buenos amigos profesionales ahí que me decían, está muy bien lo que tú estás haciendo en Mundo, y yo daba conferencias y y visité muchas ciudades del país dando conferencias de emprendimiento de medios digitales cuando no existía community manager o social media manager, sino que estamos eso, ¿me entiendes? Y hubo alguien que me dijo, es que como que está muy bien lo que tú estás haciendo, pero necesitas la exposición de un medio tradicional para notarte más, ¿me entiendes? Para crecer más. Y ahí me ofrecen a mí, o sea, como que todo fue cuadrando y me llaman de Latina. Sí, recuerdo. Y bueno, y Latina hoy en día, Pedro Sakura, que es el propietario de Latina, es mi amigo, y tengo grandes amigos en Latina y lo otro, y yo empecé bueno, está bien, o sea, yo dije, bueno, aquí vamos de nuevo, vamos a darle una segunda oportunidad, y fino, ¿me entiendes? Me fue excelente en Latina, y después yo no voy a Promar como que un sueño, lo otro, no. De Panamá, porque ya había estado ahí, ya me había asqueado de Promar, y a mí me habían vetado de Promar en algún momento. Cuando hay las protestas en 2014, yo hice unas coberturas por los medios digitales en Caracas y nosotros denunciamos que los medios de comunicación en Barquisimeto no transmitían nada y estaban ahí, a metros de las protestas, donde asesinaron gente, donde reprimieron a la gente. Y yo fui uno de ellos, de los que reclamó. Y a mí por eso me habían vetado. En B más TV, en Telecentro, en Promar, y bueno, Latina no, pero me habían vetado, ¿me entiendes? O sea, Claro. ya había tenido yo esa experiencia. Sí. Y entonces, ¿cómo llegaste a Promar? O sea, si ya estabas renuente, si ya estabas, como dices tú, asqueado, estabas en Latina, quizás la experiencia fue buena, pero ¿qué te hizo cambiar de opinión? Bueno, me empieza a gustar el periodismo política, que ya hacía en Latina, porque bueno, había lo que yo denunciaba en redes sociales con este grupo de periodistas que hacíamos cobertura para medios digitales en Caracas, y que digamos era bastante sólido. Yo empecé a darle la razón a esta colega que me dijo, necesitas de un medio de comunicación tradicional para darte más exposición. Y bueno, lo que tú denunciabas en redes sociales, que podía verlo uno que otro, en televisión se notaba mucho más. ¿Me entiendes? Entonces me empezó a gustar el tema de periodismo política porque podías denunciar, podías decir cosas,
o podías mostrar por lo menos, ¿me entiendes? O sea, y que el televidente sacara su opinión. Tú decías, acá está esto y acá está esto, y usted opine. Claro. Entonces me empezó a gustar eso, tuve un par de entrevistas muy duras con políticos, eso llegó a Promar con comentarios de por qué no, por qué lo entrevistó así, por qué tú no. Y uno de los gerentes de Promar, que es mi amigo, que también dio clase en la Fermín, me dice que me habían visto en Promar y que querían reunirse conmigo. A todas estas yo decía, mira, la única forma que yo entre a Promar es con Que le pagan a todos los estudiantes. Ojalá. No, decía yo, mira, si me van a entrevistar, yo no quiero tener problemas con latinos, porque además son mis amigos, y yo voy a ir a hacer este casting, pero mi condición es que no haya nadie en el canal a la hora que yo vaya. Y, o sea, mi prueba de cámara, y además yo, hasta donde yo sé, yo estoy vetado ahí, chamo, le digo yo, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué? Por esto, por esto y por esto. Bueno, el cuento es que me llaman de Promar y me dicen, mira, queremos hablar contigo por esto, por esto y por esto, tal, ¿puedes venir? Sí, yo puedo ir, pero yo no quiero esto. Y ellos querían que yo, por ejemplo, renunciara hoy a Latina y el día siguiente empezara en Promar, y yo me negué. Y dije, no, mira, o sea, yo no me voy a ir de Latina así, porque además son mis amigos, porque se han portado súper bien conmigo, porque nunca me han censurado, porque tal y tal cosa. Y bueno, ellos aceptaron, yo terminé mi cuestión en Latina, me despedí de los televidentes en Latina, me despedí de Pedro y Sakura, de los jefes en Latina, y empecé en Promar, en prensa, y obviamente con lo que ya venía haciendo, que era el tema de política. Claro. Y recuerdo que no fue mucho el tiempo que estuviste en Promar. Recuerdo que cuando yo estaba ya a punto de irme, Daniela Cuellar me había entrevistado, ahí nos vimos en el canal, tú me dijiste, yo también estoy por irme, dentro de 3, 4 meses me voy, o sea, ya tenías algo planificado para irte. Pero, No, no, sí, sí, dime. no tenía, o sea, mira, no tenía algo planificado, tenía, digamos, ofrecimientos de, mira, 20 o tal, pero yo seguía ya, ¿me entiendes? Yo seguía ya. Yo duré más en Promar que en Latina, de hecho. Duré mucho más en Promar que en Latina. Eh, y yo creo que, o sea, obvio, tenía como que, bueno, mira, se está poniendo feo, pero nunca pensé que iba a pasar lo que pasó. Pues. Claro, y fueron en los momentos más, quizás fue porque cuando yo me fui, fue en el momento que yo me fui, lo veo más crítico, pero era un momento crítico, era donde había más protestas, donde ya comenzaba el tema de la luz, el tema de la comida, o sea, ya el país estaba como a punto de, Sí, bueno, de explotar. estaba chimbo el tema de la comida, pero todavía para mí no era un problema, ¿me entiendes? O sea, yo lo veía también, pero yo no lo veía como que un factor para irme, ¿me entiendes? Yo creo que el quiebre de cuando empiezo yo como a tomarle más peso al tema es cuando las elecciones, bueno, ¿me entiendes? O sea, se pierde la oposición en Barquisimeto, empieza a reciar Fue el el tema tema de de la persecución gobernación, las contra, elecciones de gobernación. claro, y empieza el Ok. tema ya a apretarse, ¿me entiendes? Empieza el tema de la censura a apretarse ahí fuerte en Promar. Y tuviste un programa de entrevistas donde obviamente recibías a opositores y revolucionarios, chavistas, y eran entrevistas duras. Yo recuerdo que las veía y coño, se le paraba el hombre cuando no estábamos acostumbrados a que a un chavista alguien se le parara. Antes de lo ocurrido, que fue cuando te sacan del canal, ¿habías recibido algún tipo de llamada, bien sea del gobierno o de la gerencia del canal, como que, mira, bájale dos porque ya nos están diciendo algo? ¿O fue Mira, de yo, golpe? yo empecé en Latina y a las 2 semanas propuse que me dieran unas entrevistas, o que me dieran un segmento de entrevista, y cuando yo me fui a Promar, yo también planteé eso. Y dije, bueno, yo me vengo, pero yo quiero también mantener mi tema de las entrevistas y lo otro. Y bueno, eso se logró. Es un tema súper complicado para los ejecutivos, ¿me entiendes? Para los dueños de los canales, date un programa de entrevista porque no puedes controlar tanto al periodista. Claro. O sea, tú Y puedes más si decirle, es en mira, vivo. pregunta por... Claro, y más si es en vivo. Entonces, yo en Latina nunca tuve problemas de censura, jamás. O sea, cuidado, mosca con esto. Tuve una vez una entrevista muy fuerte con un chavista. Él llamó al dueño del medio y el dueño del medio le dijo, mira, chamo, entiéndete con el periodista, ¿me entiendes? Y a mí no me iba a llamar, o sea, no me iba a decir, coño, ¿qué bolas tú, que lo otro? No, o sea, eso quedó ahí, ¿me entiendes? Y nunca hubo una presión hacia mí. Dijeron, o sea, mira, esta gente es así, ten cuidado. Y Ok. ya.
En Promar, obviamente, ¿cuál es la diferencia? Obviamente, Promar es el canal más importante del Centro Occidente, tiene mucho más audiencia, es un canal mucho más grande, con más tecnología, con más inversión publicitaria, es decir, es el canal más importante de la región, lo sigue siendo, creo yo que lo sigue siendo. Obviamente, siempre había mucho más cuidado con los contenidos, de cómo se abordaban, cuidado con las entrevistas, pero yo creo que yo me gané muy rápido la confianza de los Kososki, ¿me entiendes? O sea, de Sofía y Jorge, muy rápido. Tanto, bueno, que me dieron mis espacios de entrevistas. Y tanto que a mí me terminan dando, por ejemplo, las suplencias del Madrugonazo, en Contacto, en algunas oportunidades, y después me ofrecen a mí Señal Abierta, que era un programa prime, en el prime time, de entrevistas, un programa que tiene años al aire, que han pasado los mejores periodistas los mejores periodistas de la televisión regional pasaron por Señal Abierta, ¿entiendes? O sea, todos, los mejores. Entonces, yo creo que me gané muy rápido la confianza de eso y, por supuesto, yo sentía, más que en su momento, más que censura, era advertencia. Ten cuidado, pasa esto, cuidado con lo que vas a decir. Pero claro, llegó un momento en que estas advertencias ya no eran advertencias, sino que no puedes hablar de esto. Hoy no puedes decir esto. Cuidado con esto. O no vamos a mostrar esta entrevista que le hicieron a tal opositor. No le puedes decir plebiscito. Tienes que decirle mecanismo de la oposición. Y ahí tuve yo mi primer llamado de atención. Horrible, o sea, con el tema del plebiscito que organizó la oposición en Venezuela. Entonces, digamos que de un día para, o sea, como que de una semana para otra el tema, o sea, la censura empezó a arreciar mucho más. ¿Y tú te oponías? ¿Fuiste rebelde o bueno, nada, yo estoy acá, no va a buscar más problemas y le cambiamos la palabra? Es que siempre fue cordial la relación de los jefes conmigo. Siempre. Yo no puedo decir que a mí la única vez, la primera y única vez que me trataron mal en ese canal fue el día que yo renuncié. La única vez. Y por personas puntuales. ¿Me entiendes? Pero la relación siempre fue muy buena, que quizás tengo compañeros que van a decir lo contrario a mí, por la experiencia que ellos tuvieron, y siempre me decían que esta gente es así, que esta gente lo otro, tal. A mí conmigo nunca tuvieron malos tratos, hasta el día que renuncié. Bueno, ahí están las conclusiones. Pero yo recuerdo que a mí me dijeron, por ejemplo, el tema, mira, no se le puede decir plebiscito. ¿Pero por qué no se le puede decir plebiscito? Si ese es el nombre que le ha puesto a la oposición. No le puedes decir plebiscito porque es que alguien de Conatel, a través de un exhorto, dicen que no le puedes decir plebiscito porque eso no es tal cosa. Pero, o sea, era una cuestión que no existía, ¿me entiendes? Era que alguien, un emisario, había llamado a no sé quiéncito, que si alguien decía que era un plebiscito, podía venir una sanción. Entonces, a mí me decían, ten cuidado, no le puedes decir tal cosa, no le puedes decir tal cosa. Entonces uno se acostumbró a sortear la censura, ¿me entiendes? O sea, no le digo exhorto, no le digo plebiscito, bueno, el referéndum de la oposición o tal cosa. Y uno de estas personas, uno de estos ejecutivos de televisión, por ejemplo, habían palabras que otros jefes inmediatos, nada con la propiedad del canal, ¿me entiendes? O sea, más cercanos a uno, eran los más censuradores. ¿Me entiendes? Eran los que no puedes decir esto, no puedes decir lo otro. Yo recuerdo que, por ejemplo, el tema de la represión en Venezuela, que no puedes decir represión, pero si es represión, hermano. Claro. ¿Me entiendes? Es represión. No, tienes que decirle dispersión de protesta. Y yo recuerdo que en una de esas, cuando a mí me dijeron, no le puedes decir represión. Es menos mal que eso fue en cuestión de minutos. O sea, a mí me dijeron, ahorita, no puedes decirle represión, y después llegó uno de estos ejecutivos de la propiedad del canal y me dijo, yo no estoy de acuerdo con eso, porque represión es represión. Listo. Ya Lo me dijo dio el la jefe, palabra. represión, ya está listo. ¿Me entiendes? Ok, quizás no digas, bueno, que es una dictadura. Nosotros como periodistas no podemos adjudicar que es una dictadura en ese minuto, en ese momento. Pero represión es represión, hermano, punto. Claro. Y dicho por el propio ejecutivo del canal. Obviamente eso molestaba a los jefes más inmediatos, o sea, claro, a otros empleados igual que uno, pero que tenían un cargo, no, que el otro. Mira, donde manda capitán no manda marinero y listo. Entonces siempre hubo como que más habían advertencias, ten cuidado, esta gente es así,
gente amenaza con meter preso a la gente o desaparece el otro, tal. Y ese día, cuando a mí me dicen eso, yo abro señal abierta diciendo, palabras más, palabras menos, que como un exhorto que no existía estaba por encima de los derechos adquiridos en la Constitución de la República. ¿Me entiendes? O sea, tú no puedes poner un reglamento de un condominio por encima de la Constitución. Claro. ¿Me entiendes? O sea, un exhorto está diciendo, tú no puedes decir esto. Cuando a ti la Constitución de la República te dice que existe la libertad de expresión, el desplazamiento libre de tránsito y todo. O sea, y esa fue mi pregunta. La pregunta exacta fue, ¿cómo es? Explíquenme ustedes, televidentes, lo que yo decía. ¿Cómo es que un exhorto de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en Venezuela está por encima de la Constitución de la República? O sea, ayúdenme a entender de nuestros derechos adquiridos, cómo está por encima. Eso pasó, las productoras detrás de cámara me hacían señas, la jefa de prensa se estaba suicidando, o sea, eso fue un escándalo, ¿me entiendes? Yo mando a corte, cuando mando a corte, veo que viene la abogada del canal. Yo digo, listo, el peo seguro, ¿me entiendes? Pero yo digo, yo aquí no dije que Maduro es un dictador, que era delicado. Claro. Era delicado por las consecuencias que te podía traer eso a ti como periodista. Como persona. ¿Me entiendes? O que habían matado a no sé quién, ¿me entiendes? Yo no había roto con la ley resorte, nada, solamente que yo me había atrevido, échale bola, yo me había atrevido a emplazar a Conatel, que es el que secuestra las telecomunicaciones en Venezuela. ¿Me entiendes? O sea, Conatel es el dueño de toda vaina. Entonces a ti se te ocurrió decirle a Conatel que cómo era posible que ellos eran más arrechos que la Constitución, prácticamente. Y cuando a mí me llaman a la oficina, bueno, imagínate, a mí me llaman a la oficina y tienen unas como 15 hojas, chamo, transcrito de todo lo que yo había dicho. O sea, ya era la primera vez que me pero son eso. rápidos. Transcrito, o sea, no fue que me mostraron el video, transcrito. Buenos días, televidentes, señal abierta, estas son las redes sociales, y ahí fue cuando me dijeron, tú dijiste esto y esto y esto, ¿verdad que tú lo dijiste? Y yo le digo, sí, lo dije. ¿Cómo se te ocurre que lo otro, que la concesión del canal, que nosotros tenemos vencida la concesión, que tal y tal y tal y tal cosa, que yo le digo, bueno, yo asumo mi consecuencia, pero yo aquí no dije cosas que no sean, es más, yo pregunté. Ni siquiera me atreví a decir Conatel, eres un ridículo. No, claro. Yo lo que dije fue, ¿cómo Conatel, cómo un exhorto de Conatel te pone encima de la Constitución? ¿Me entiendes? O sea, claro, pues eso fue un atrevimiento total. Y bueno, me llaman con esto transcrito, Carlos, que además es un tema como una emboscada, ¿me entiendes? O sea, como que, ven acá, tú dijiste todo esto, te tenemos grabado. Claro, man. Esa fue la primera vez. Y bueno, después, a partir de ahí, ya venían los temas, el ofrecimiento de convertir un programa de opinión en un programa de videoclip. No, ya, esto está haciendo mucho ruido. Y yo le digo, miren, tomen la decisión que ustedes quieran tomar. Y yo creo que soy potencialmente peligroso con un programa de opinión porque es un programa de opinión. Entonces, si a ustedes no les parece que el periodista opine, saquen al aire el programa. Sáquenlo del aire y metan videoclip. Claro. Esa era una solución salomónica, ¿me entiendes? O sea, y ellos, no, bueno, sí, que no sé qué. Claro, imagínate, ¿cómo le dices tú que no, ya señal abierta no existe? Claro, porque eso tenía el peso de años, no fue hablando con Jovales. O sea, no es que, bueno, sacamos eso y listo, pues. No, para nada. O sea, era una tradición ya del canal. Claro, entonces, cuando a mí me dicen eso, me dicen, ¿qué opinas tú? Yo le digo, a mí me pueden poner a leer noticiero y ustedes saben que yo no me puedo salir del guión porque eso está escrito. ¿Me entiendes? En cambio, un programa de opinión es un programa de opinión. Claro. Y eso queda claro. Entonces, bueno, sí, vamos a llevarlo por aquí. El balance era estricto. Si tú invitabas a alguien de oposición, tenías que traer a alguien del gobierno. Pero si el de la oposición, si el del oficialismo se caía, el de la oposición no podía ir al canal. ¿Me entiendes? O sea, era un tema de que sí o sí tenía que haber alguien de oficialismo. Entonces, bueno, nosotros logramos eso mucho tiempo. Muchísimo tiempo. O sea, viene alguien de oposición, viene alguien del gobierno. Pero, por ejemplo, 2 personas de oposición y 1 de gobierno, muy pocas veces. Muy pocas veces, ¿me entiendes? Claro, también era un cuchillo al cuello, porque tú decías, ajá, vienen 2 de oficialismo y una oposición, este dicho va a masacrar a los de oficialismo. Claro. Y ya va, ojo, el opositor
el opositor decía que yo era chavista y el chavista decía que yo era opositor. ¿Me entiendes? O sea, Porque de yo hacía paso mi la trabajo, oposición en Barquisimeto era la de Henry Falcón y también odias a Henry Falcón. claro. No, pero no era, o sea, ahora lo puedo decir libremente, pero cuando yo estaba como periodista, mira, chamo, gente de Voluntad Popular me decía, ¿cómo tú me vas a preguntar eso? Gente de tal, de todos lados te querían controlar, de todos lados te querían tal, claro, de todos lados, ¿me entiendes? Porque eras un periodista incómodo, eras un periodista incómodo porque, porque usted llamó a las protestas y no se le acercó a la gente, y usted porque le falla la luz, y usted, ¿me entiendes? O sea, yo cuestionaba, yo decía, y yo agarré ese tema, yo agarré como ese eslogan durante mucho tiempo, ahorita no me acuerdo mucho, pero yo decía, cree poco y cuestiónalo todo. Palabras más, palabras menos, ¿me entiendes? O sea, mi trabajo era cuestionarlo todo. Claro. Y eso era lo que además el público de Señal Abierta estaba acostumbrado. Claro. ¿Me entiendes? O sea, la gente quería que tú cuestionaras. Y que debería ser el trabajo del periodista. Claro, claro. Entonces, mira, no puedes decir, o no pueden decir ellos que yo era parcializado como, no, porque a mí hubo gente de la oposición que se paró del estudio y dijo, ya no voy más al aire contigo, así como hubo gente del gobierno, ¿me entiendes? O sea, de lado y lado hubo esos encontronazos. Y la cereza del pastel, los aplausos. Los aplausos. Bueno, ese es un tema que ya han pasado casi 2 años de eso. Yo estaba, por decirlo, en uno de los mejores momentos de mi ejercicio periodístico en política. Señal Abierta tenía muy buenos niveles de sintonía, muy buenos niveles de apoyo, pero además estábamos en un momento súper, ya se había notado el desgaste del programa, no del programa, del aguante a la censura, ¿me entiendes? Del coraje a hacer esto. Porque bueno, pierde la oposición. A mí el gobierno de Henry Falcón jamás llamó para el canal, o que yo me haya enterado a decir, no me gustó lo que dijo, no me gustó. Me llamaban a mí. Si hubo gente que me llamaba, coño, ¿hasta cuándo le vas a decir esta vaina a Henry Falcón? ¿Me entiendes? Pero así como me llamó gente de Henry Falcón, me llamó gente de Luis Tomás Reyes, me llamó tal. Y la almiranta, a mí, yo hablé con el hijo de la almiranta antes de eso, cuando toman el poder, cuando ganan las elecciones, pierde Henry Falcón. Pero acá empieza un tema de ya de empezar a presionar. Cuando ellos estaban haciendo campaña, empezaron a presionar. Y bueno, tanto así que cuando se da la oportunidad de hacerles las entrevistas a la gobernadora, invitan a un periodista, que no vale la pena mencionarlo acá, con mucha trayectoria, y a ese periodista le entrega, eso no me lo contó nadie, eso lo vi yo con estos oídos. A ese periodista le entregaron las preguntas impresas, la jefa de prensa de la gobernadora le entregó las preguntas que iba a hacer. ¿Era que una rueda de prensa? No, era una entrevista en Promar. En Promar, que no, okay. ¿Me entiendes? No, a esa entrevista a la gobernadora no me la dieron a mí, se la dieron a otro periodista, mayor que yo, con mucha trayectoria. Ustedes saben quién es. Y le dan las preguntas, y no solo le dan las preguntas, sino que esa señora pide a Promar desalojar el departamento de prensa para que se pudiera hacer esa entrevista. O sea, esa señora no tenía una semana en el poder y ya se había metido dentro del canal a dar órdenes. Claro. Tanto así que este periodista de mucha trayectoria que yo respetaba hasta ese momento, que le dan las preguntas impresas. Gregorio Valle, imagínate. Ahí va Gregorio Valle, es un amigo. A este periodista le dan las preguntas, y no solamente le dan las preguntas, sino que además hay una segunda entrevista en la casa de la gobernadora, donde, bueno, tú te podrás imaginar. Si mandas en el canal, en mi casa. ¿Cómo bueno. Fue en su casa? ¿Me entiendes? Claro. Entonces, claro, nosotros hicimos la gestión. Henry Falcón nunca llamó a Promar para quejarse de un comentario mío, pero Henry Falcón a mí jamás me dio entrevista. Jamás. Canceló lo otro, tal, y no dio entrevista, dicho por su propio funcionario, porque él no quería ser increpado por un periodista. ¿Entiendes? Simplemente, no quería ser. Que es válido no quería también, tener ¿no? esta exposición. Mira, yo creo que si eres una autoridad, chamo, tú tienes que hablar, ¿me entiendes? Bueno. O sea, si tú eres gobernador, tienes que hablarla. Y, bueno, eso también hablaba. El gobernador tenía una pauta publicitaria para los primeros programas de ese canal, sí. Millonaria. ¿Por qué Henry Falcón le daba entrevistas a eso, evidentemente complaciente, y no me daba entrevistas a mí? Por ejemplo, ¿me entiendes? O sea, bueno, ahí tú ves,
cuáles eran las preguntas que se hacían Claro. en esos programas. Y cuáles eran las preguntas que yo le hacía a sus funcionarios, que eran los que finalmente le dijeron, yo creo que para señal abierta no vaya. ¿Me entiendes? Claro. Pero bueno, esas son cosas, por supuesto. Con el tema de los aplausos, vivíamos un momento súper complicado. A nosotros nos tocó cerrar el operativo de la Divina Pastora en la catedral. Y bueno, ese día era un día súper importante porque ya nosotros sabíamos que venía este sacerdote, que además fue parte del equipo de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Víctor Hugo Basabe, y él ya era reiterativo emplazando al gobierno. O sea, ya el tipo era duro contra el gobierno. Y era un momento estelar porque era la primera vez que esta señora se exponía de tal manera en un estado que no es el de ella, una tipa que ganó porque Henry Falcón regaló las elecciones. ¿Me entiendes? O sea, era un momento súper interesante. Y además era un momento, bueno, crítico en el país. Cortes de luz, no había agua, no había comida, transporte era una mierda, ¿me entiendes? Entonces era una tipa que iba a estar sentada en medio de 3 millones de personas recibiendo un discurso del monseñor acabándolos, ¿me entiendes? Y ese día estaban todos los periodistas de Somos Televisión, los periodistas de Telecentro, los periodistas de los medios nacionales, estaban mis compañeros de Promar, no solamente de prensa, sino de producción, estábamos todos, pero obviamente los que cerramos la transmisión, el operativo era Valeria Piñalar y yo, y bueno, cuando el monseñor está diciendo esto, que el Barquisimeto se iba a caer, que la gente empezó a aplaudir, nosotros aplaudimos. Mira, yo te puedo decir hoy día que aplaudimos voluntariamente, ¿me entiendes? O sea, aplaudimos porque la gente empezó a aplaudir, nosotros estábamos de espalda a Monseñor, empezamos a escuchar la bulla, y nosotros empezamos a ver que esta señora, con Luis Jonas Reyes es un tipo que está acostumbrado a que lo puteen, ¿me entiendes? Porque es un tipo que, bueno, que nació en política, que además nació en el chavismo, y sabe que la gente detesta el chavismo, y él sabe, y lo maneja. Pero ese tipo que era una militar, recién salida del cuartel, que no era su estado, era la primera vez que se presentaba ante una multitud de personas de esa manera, obviamente para ella era súper incómodo. Y la tipa se quitaba el sombrero, se sacaba el sudor, los periodistas la miraban, ella estaba súper incómoda. Y obviamente cuando nosotros aplaudimos, que fue un aplauso acompañado de todos nuestros colegas que estaban ahí. Y de todas las personas. Aplaudimos, y los 3 millones de personas que estaban ahí. Claro. Aplaudimos, la tipa nos mira, y la tipa en reiteradas oportunidades nos miraba, y, o sea, nosotros vimos que no, pero nosotros no aplaudimos para generarle incomodidad a ella, por ejemplo. O no aplaudimos para generar odio, ¿me entiendes? Ni siquiera nosotros pronunciamos el discurso y ni siquiera estábamos al aire en ese momento, ¿me entiendes? Nosotros estábamos sentados en el piso, debajo, cerca a 20 metros de la tarima, de espalda al monseñor, y con la mirada hacia la gente y no hacia la gobernadora. Y la tipa nos vio aplaudiendo, súper incómoda, se acaba la transmisión, cerramos la transmisión, siempre fuimos también muy cuidadosos, cuidado, no digan tal cosa. Lo que dijimos, obviamente cerramos la transmisión diciendo que bueno, que ojalá la Divina Pastora hiciera el milagro de que nuestros hermanos venezolanos retornaran al país. Y se acabó. Cerramos transmisiones, se me acaba la batería del teléfono, uno de los hijos de los dueños del canal estaba con nosotros todo el tiempo, vio absolutamente todo, y esta señora, hasta donde tenemos entendido, llama a Promar, dice que 2 periodistas, los periodistas más importantes del canal, habían aplaudido y se habían burlado de la autoridad regional, y que además ella estaba cansada porque nosotros desde el espacio de entrevistas a la que ella nunca había ido, generaba odio, y que iba a llevar eso a la Asamblea Nacional Constituyente. O sea, imagínate la magnitud del peo, ¿me entiendes? Y bueno, obviamente, imagínate, los dueños del canal hasta nos ofrecen irnos a buscar a la catedral. Tú eres Barquisimeto, tú sabes que en ese momento, ¿cómo entras? Claro. ¿Cómo entras? Entonces nosotros dijimos, esperen que nosotros vayamos al canal. Bueno, llegamos al canal y fue terrible. Esta señora llamó como una tigra herida, esas fueron las palabras. Pero fue de inmediato. Esta señora llamó como una tigre herida,
dijo que ustedes habían hecho esto, cómo es posible, que lo otro, que ustedes fomentan el odio, que ustedes se burlaron de la autoridad, que lo otro, que esta señora primera vez que nos llama y nos amenaza, que nos amenazó con quitarnos la concesión del canal, que ella va a llevar esto a la Asamblea Nacional Constituyente con el sacerdote y los dos periodistas que aplaudieron. Entonces fue un ensañamiento conmigo, porque además aquí habían periodistas del Impulso, que es claramente opositor, habían periodistas de otros medios de comunicación, y el ensañamiento fue contra nosotros. Y bueno, hasta ese día, ese domingo en la noche, fue irritable la conversación, fue muy emocional de parte de los dueños, porque bueno, estaban ellos amenazados prácticamente, ¿me entiendes? Claro. Y nosotros decimos, bueno, resuelvan ustedes lo que tienen que resolver, díganos nosotros qué van a hacer con nosotros, y yo le digo, yo no he cometido ningún error, eso lo dijimos desde el primer momento, aplaudirnos un error, aplaudirnos ningún delito, nosotros no hemos cometido ningún error, pero digan ustedes lo que quieran hacer con nosotros, ¿me entiendes? O sea, ustedes no quieren votar, ustedes no nos pueden votar porque hay una movilidad laboral, tal, no, ustedes van suspendidos. Pero el tema de la suspensión es que a nosotros no nos dan un memorándum, no nos dan absolutamente nada, sino que simplemente nos dicen, están suspendidos, ustedes no pueden ir en pantalla. Y nos piden no decir nada, pues aunque nosotros acatamos, pero la gente no es tonta, porque al día siguiente, el día lunes, señal abierta iba al aire y meten a otra periodista que tenía 2 días haciendo televisión, meten a otra periodista, y la periodista hizo un desastre en el programa, la gente obviamente nota esto, ¿dónde está Joale? ¿Dónde está Joale? ¿Dónde está Joale? Empiezan los colegas a preguntar, nosotros en silencio total, porque necesitamos saber, esta tipa iba a llevar el caso a la Asamblea Nacional Constituyente el día miércoles, y nosotros tenemos que esperar qué iba a ofrecer esta tipa, ¿me entiendes? O sea, qué iba a decir esta tipa. Y bueno, a nosotros nos dicen, ustedes van suspendidos porque hay que bajarle los ánimos a esta tipa para que esta tipa se quede tranquila y no los vea en pantalla. Y nosotros obviamente nunca estuvimos de acuerdo, pero no nos quedaba otra. Pero nosotros decimos, ¿qué hacemos? Venimos al canal, no, ustedes no pueden ni acercarse al canal. Entonces imagínate, después empezamos a ver que era una cuestión como súper injusta, porque si tú estás amonestando a alguien porque hizo una falta, bueno, tienes que explicarle cuál es la falta, y además tienes que darle un comprobante que es un memorándum. Porque si tú, bueno, no vas, si tú tienes 3 días sin asistir al trabajo, es una causal de despido. ¿Me entiendes? Entonces era como que, ustedes nos van a hacer que no vayamos para el canal para votarnos, por una cosa que no es. Entonces, bueno, se dan conversaciones, nos llaman del Colegio Nacional de Periodistas, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, nosotros fuimos siempre bien escépticos con el tema, no nos queremos referir todavía, vamos a esperar lo otro, vamos a esperar qué nos dicen en el canal, hasta que, bueno, ya no daba para más, pues en el canal nos dicen, ustedes vuelven al aire tal día, pero el día que vuelven al aire ustedes no pueden decir A de lo que pasó. Ustedes no pueden mencionar a la gobernadora, ustedes no pueden decir qué tal, no pueden decir, yo le digo, bueno, pero sí, imagínate, yo daba clase en la Fermín, y daba clase en Yacambú, y yo tenía una carrera en potencia, ¿me entiendes? O sea, y yo decía, ¿cómo yo me paro el día lunes, después de ir al programa, cómo yo me paro a dar clases, que tengo 3 años diciéndole a mis estudiantes que hay que tener dignidad, que hay que tener principios, que hay que tener esto, con qué cara me paro y decir, no, yo fui a un programa de televisión y a mí me censuraron y yo no dije nada? No lo acepté, pues. Entonces yo dije, no, ¿sabes qué? Yo voy a renunciar. Bueno, eso fue terrible, ese insulto. Hay una sola persona ahí que si bien es cierto, tuvimos momentos súper incómodos, súper tensos, súper violentos verbalmente, o de su parte hacia mí, yo a esa persona, hasta este momento, yo le guardo un respeto. Porque creo y considero que después de que bajan los ánimos, tuvimos una conversación excepcional, que él entendió mi posición y yo entendí la de él, que era cuidar sus equipos, cuidar su canal, ¿me entiendes? Hasta este momento nunca nadie de Promar se puso de su lado, o sea, como que bueno, muchachos, yo los entiendo, vamos a hacer, o sea, siempre fue contra este señor, de este ejecutivo, después de la conversación él me dice que por qué yo iba a renunciar. Yo le digo, mira, yo voy a renunciar porque yo no convivo con lo que está pasando, pues, ¿me entiendes? O sea, yo no voy a ir al aire. Y él me dice, bueno, ¿tú quieres ir al aire? Ve al aire, di lo que tú quieras decir, pero yo te aseguro que en 2 días no existe Promar Televisión. Esa fue la amenaza. Yo le dije, ¿y tú quieres eso? No, yo no quiero que me quiten el canal, entonces deja que yo renuncie. Claro. Simple. Bueno, yo renuncio y
comunicó al Colegio Nacional de Periodistas que había renunciado por esta razón, la prensa que había renunciado con esta razón. A eso se le suma el despido de Alba Cecilia Mujica en Globovisión por el asesinato de Oscar Pérez en Caracas. Y se da una rueda de prensa con Alba Cecilia Mujica, Pinedo Guía, expone nuestro caso, y bueno, ellos empiezan, por supuesto, súper heridos con todo esto, y eso, mira, el canal nunca, o sea, hubo un cierto apoyo en principio de esta persona que te insisto, este señor, que siempre me dijo, es que si está en condiciones normales, no pasa. O sea, esto en democracia, yo no acepto que un gobernador me llame a mi teléfono personal para hablarme mal de uno de mis periodistas. Él me lo dijo, ¿entiendes? Pero estamos en esta situación y en esta situación pasan estas cosas. Entonces yo le digo, ¿y tú quieres que yo, o sea, ok, bien, tú vas a dejar que yo salga al aire y yo voy a decir lo que pasó? Él me dijo, tú dices eso y en 2 días no existe Promar Televisión. ¿Tú quieres que te quiten Promar Televisión? No, entonces deja que yo renuncie. Entonces, ¿tú quieres que yo renuncie? Aquí está mi renuncia, tal. A mí me rompieron la carta de renuncia en la cara, Carlos. A mí me rompieron y me dijeron, ¿de qué principios me estás hablando tú? Y me rompieron la carta de renuncia. O sea, nunca se pusieron en posición de ustedes. No, jamás, jamás. Bueno, y hablaron súper mal de los periodistas de venezolanos. Dijeron que, porque tú sabes que esta gente tiene unos orígenes, son venezolanos, pero tienen orígenes de otro país. Y ellos decían, esta señora decía que por eso es que a ella no le caían bien los periodistas venezolanos, porque siempre buscaban perjudicar a los empleadores. Y no se trata de eso, sino que el periodismo siempre está en contra del status quo, ¿me entiendes? Y ella no estaba de acuerdo con eso, me rompe la carta de renuncia en la cara, saca temas personales de mi compañera, entre otras cosas, y pasa esto. Pero este señor que te digo, cuando él se da cuenta de la magnitud del problema, de lo que venía, de que nosotros dijéramos que habíamos renunciado por un tema de censura, que le iba a traer una exposición negativa para su marca, obviamente él baja la guardia, me ofrece esto, me dice, si tú quieres hablar, habla, pero en 2 días no existe Promar. ¿Tú quieres que te quiten Promar? Lo que yo te he dicho. No quiero que me quiten Promar, entonces deja que yo me vaya. Y yo tuve la oportunidad de sacar mis cosas y me dijo, si tú quieres venir mañana a Promar Televisión, yo entiendo que eso ya no va a ser, pero si tú quieres venir a Promar Televisión en tanto tiempo, tú hablas conmigo, no con otras personas. Y puedo sacar a mis cosas porque, bueno, el modus operandi de la gente que votaban de Promar era que no te dejaban pasar ni para la recepción. Ellos me dijeron, vaya, busque sus cosas en su oficina y tal, y yo pues saqué mis cosas súper tranquilo, me despedí con un estrechón de mano. Yo estaba súper molesto con la situación porque yo no me quería ir, ¿me entiendes? O sea, yo no me quería ir. Y no habías hecho nada. Y no se había hecho nada, ¿me entiendes? O sea, aquí se le estaba dando un premio a un político, bueno. Claro. Y a un capricho de un político. O sea, porque no fue capricho, claro, y un capricho de un político. Entonces, claro, el tema era que yo me imagino que, bueno, la pauta de Promar Televisión depende de la gobernación y las alcaldías, y eso es lo que paga los sueldos. Este tipo es incómodo, me quitan la pauta, quiebra el canal, ¿me entiendes? O sea, era como que chamo, el gobierno en Venezuela arrinconó a los empresarios. Y los arrinconó de tal manera que el gobierno se mete dentro de las empresas para quitar lo que no le gusta, ¿me entiendes? Claro. En este caso, los periodistas. Y eso mismo, Carlos, pasó. Ellos no pueden decir lo contrario, porque eso mismo pasó con José Barreras, que fue alcalde palavecino. Eso mismo pasó con otros compañeros. Eso mismo pasó en Caracas y ha pasado un montón de veces. En Globovisión pasó N cantidad de veces, en Venevisión ha pasado también, en RCTV pasó, en todos lados ha pasado. ¿Me entiendes? Entonces, no me vengan a decir ahora que no, que nosotros somos los salvadores de los canales. No. Son censuradores, son arrodillados contra un gobierno porque necesitan cuidar sus equipos. Punto. ¿Me entiendes? Ahora, como yo no soy dueño del canal de televisión, yo lo que tengo que cuidar son mis principios y mis valores con los que fui formado. Y sí, eso no se negocia. Pues. ¿Fuiste amenazado? Obviamente sabemos cómo actúa el chavismo. ¿Fuiste amenazado alguna vez? Sí, claro. O sea, mira, en esos días de ese domingo, ese 14 de enero cayó domingo, nosotros renunciamos el viernes. Yo decidí voluntariamente salir del aire de la radio, porque bueno, yo estaba muy nervioso, estaba muy estresado. Se acercaron varias veces a mi casa motorizados, colectivos, me mandaron mensajes. Mi mamá no vive en Barquisimeto
le llegaron mensajes a mi mamá en la ciudad donde ella vivía, que esa ciudad donde ella vive es muy chavista y siempre ha sido muy chavista. Entonces, y ahí había, o sea, Promar, la señal de Promar llegaba a esa ciudad y hubo conatos de amenazas con eso, mensajes, llamadas raras, hubo persecución, hubo amenazas. Pero hasta desde ese momento hasta que te fuiste pasó un tiempo más o menos prolongado. ¿Pensaste en Eso, huir de una vez o dijiste, bueno, nada, vamos a tomar esta cosa con calma, voy a organizar mi vaina y me largo? mira, los que no estamos acostumbrados a este tipo de cosas, a este tipo de presiones, de terror y lo Sí, el otro, chamo, malandraje. yo quería, claro, ese malandraje, yo no quería irme, yo decía, pero ¿para dónde me voy a todas estas? Claro. ¿Me entiendes? O sea, porque como te digo, ¿Y por dónde me voy? Porque no es que en Venezuela tú dices, bueno, compro un yo pasaje y tenía voy. yo tenía ofrecimientos de mis primos que están aquí en Chile ahora, y tenía, chamo, cuando te quieras venir, te vienes, ¿me entiendes? Pero yo no tenía nada concreto, yo no tenía pasaje, yo no tenía absolutamente nada. Pasa todo esto y a la semana el director de la radio me dice, chamo, si tienes puerta abierta para decir lo que quieras, ahora tenemos 2 horas al aire. O sea, mi jefe en la radio que recibió llamadas de estos ejecutivos de televisión También, para claro. sacarme de la radio, ¿entiendes? Y recibió llamadas del gobierno para sacarme del aire. Y él me dijo, tú no te vas del aire. Y yo decido voluntariamente salir esa semana porque, bueno, estaba muy nervioso, a mí me estaban persiguiendo, lo otro, tal. Eh, Pasa, eso fue el 14 de enero, yo me voy, yo renuncio el 18 y yo me voy del país el 1 de marzo, el 28 de febrero, el 26 de febrero me voy yo. Bueno, todo ese tiempo hice radio eh, y bueno, entrevisté a mucha gente también del gobierno que no se estilaba en esa radio. Pero bueno, yo quería mantener mi postura de periodista imparcial, invitaba gente de gobierno, invitaba gente de oposición, y obviamente ahí se cruzaban las informaciones, ¿me entiendes? Ahí se cruzaba, y yo, bueno, hablé con gente muy peligrosa, por ejemplo, del PPT, que sabía lo que pasaba, y Claro. hablé con gente de nexos muy oscuros del Partido Socialista Unido de Venezuela, que iban a mi programa, que fueron durante mucho tiempo a Latina, que fueron durante mucho tiempo a Señal Abierta, y obviamente ellos me suministraban información de lo que estaba pasando con mi caso. ¿Me entiendes? Y claro, siempre como que quise irme. Yo recuerdo que, bueno, yo renuncié, yo me fui para la playa, y pues ya no aguantaba más el estrés y me fui para la playa. Y el domingo cuando llego, chamo, está el peo encendido, redes sociales, tendencia en Twitter, miles de medios, NTN24 cubriendo el peo, Me ¿me entiendes? O muero. sea, fue, y para uno que no está acostumbrado a ese tipo de cosas, Carlos, es incómodo, es riesgoso, es estresante, es, te quiebra, te hace cuestionarte como ser humano, como periodista, como profesional. Es, es un momento que mucha gente quisiera vivir, pero porque no sabe la magnitud emocional que te da. ¿Me entiendes? Mucha gente dice, no, que con esto vas a pedir un asilo. Yo le digo, es que yo no me quiero ir. Además, ¿un asilo dónde? Un asilo en Chile. Yo quiero ir por mi país, ¿me entiendes? O sea, y nada de eso. O sea, era un tema que, como te digo, mucho profesional quisiera vivir por el tema de la exposición, pero es una mierda, Carlos. Es una mierda porque no puedes dormir, es una mierda porque te amenazan, es una mierda porque amenazan a tus familiares, es una mierda porque te tienes que ir del país, es una mierda porque acabaron con tu carrera profesional. Es una mierda ser amenazado por el gobierno. Claro. ¿Sabes que en la película esta de Chatén fuera del aire, lo que a él le cierran el programa y hace la gira por varias ciudades de Venezuela, en esa película, en ese documental, él dice, algo bueno hemos hecho, le dice a los reporteros, algo bueno Sí. hemos hecho porque se han fijado en nosotros para callarnos. ¿Te sentiste de alguna manera importante como decir, o sea, bueno, habían periodistas del Impulso, había periodistas de Latina, de todos los medios, se fijaron en mí y por algo será. ¿Te sentiste importante? Dijiste, coño a la madre, ¿para qué me metí en este peo? No, nunca dije que para qué me metí en este peo. Siempre dije que no quería vivir eso. Y se lo decía, de hecho, a muchos de mis compañeros, quiero que esta mierda pase ya. Quiero que esta mierda pase ya. Yo no quiero que hablen más nada de mí en Twitter, no quiero nada de eso.
no me sentía importante porque, por ejemplo, Carlos, o sea, que yo me imagino que me vas a preguntar en algún momento, pero yo me siento importante cuando alguien publica mi libro, ahora, Claro. ¿me entiendes? Pero que te publiquen porque te están amenazando, bueno, o sea, es una mierda, ¿me entiendes? O sea, es una mierda, no es una medalla de honor en el currículum, no es algo que llevas con orgullo, no es algo de lo que tú te sientas pleno, es una mierda porque es el capricho de un tipo que se atolló, que se atornilló en el poder, que se cree papá de todos, que se cree más dueño de la empresa que el empresario y que te está perjudicando, ¿me entiendes? Y que está perjudicándote tu carrera, tu familia, tus ingresos, tu vida, tu situación, tu estabilidad emocional. No me sentía importante, o sea, me sentía después de cuando todo pasa y empiezo yo a recibir esto, sentí que yo fui consecuente con lo que yo creía, ¿me entiendes? O sea, yo sentí que si yo hacía lo contrario, yo estaba destinado a la mierda por el resto de mi vida, ¿me entiendes? Y yo, o sea, vuelvo al tema, o sea, imagínate yo pararme en un salón de clase a los días después, no pasó nada, no pasa, eso que lo hagan, mira, eso que lo hagan periodistas, este periodista que le hizo la entrevista a Carmen Meléndez en su casa y se lo hizo promar, eso que lo haga él, que tiene 30 años viviendo de los gobiernos como periodista, del palangre, y que tiene tantos años viviendo de todo esto, y que no le importa, porque no le importa sus principios, porque le dan plata, le dan casa, le dan carro. Pero yo no me sentía, o sea, yo me sentía consecuente, porque cuando yo empecé a ejercer, yo dije, con la verdad por delante y cuestionándolo todo, ¿me entiendes? Entonces yo sentí, no me sentí importante, sino que me sentí que no había traicionado a nadie, que no le había hecho daño a nadie, y que este era el precio que había que pagar en dictadura o en un régimen de este tipo por ejercer el periodismo, que fue por lo que uno estudió, pues. Claro. Para cerrar el tema de Promar, porque ya llevamos como 3 horas, dijimos que iba a ser 20 minutos y Lo vas todavía a hay tener que mucho publicar en YouTube. en YouTube. No, ya obviamente lo pensé y va a ser por YouTube. Eh, Imaginándonos y hacer un juego de un mundo paralelo o viendo el futuro. Este peo se acabó del gobierno, se va el chavismo y volvemos a ser un país normal. Te ofrecen un contrato de mucha plata o la libertad de hacer cosas buenas en Venezuela y en Promar Televisión. ¿Vuelves? ¿Aceptas? En Promar. En Promar. No me lo habían preguntado. Ahí sí me agarraste fuera de base, man. Yo creo que no, yo creo que no nos serviríamos. Yo creo que no, o sea, mira, yo no le guardo rencor a, a cosas. Un, le tengo un resentimiento muy fuerte al gobierno, ¿me entiendes? Y a pesar de que quienes toman la decisión de suspenderme de mi programa, de censurarme y de todo esto, finalmente es el empresario, ¿me entiendes? No lo hizo, o sea, la gobernadora coacciona y llama y pide, pero quien toma la decisión es el empresario. Claro, quien se arrodilla fue ella. Finalmente, ¿me entiendes? O sea, la gobernadora puede decir mañana, yo nunca llamé. Y le mete todo el paquete a ellos, ¿me entiendes? Yo creo que no nos serviría, Carlos. O sea, no le serviría a ellos y no me serviría a mí. No les serviría a ellos porque a ellos les sirven, mira, a ellos les sirven el periodista al que le pegan 4 gritos y lo amenazan y que lo chantajean con oportunidades, ¿me entiendes? Yo quiero hacer algo muy claro. A mí Promar Televisión no me formó. Y a mí Promar Televisión no me enseñó. A mí Promar Televisión me contrató para yo hacer un trabajo que ya yo sabía hacer. ¿Que me di exposición? Sí. Pero a mí Promar Televisión no me formó. Entonces, esa excusa barata con que chantajean, con todo el respeto, a periodistas recién graduados, a quien está buscando una oportunidad, a quien sueña con Promar, eso le funciona a ellos, ¿me entiendes? Pero conmigo no. Entonces, cuando a mí me dicen, es que yo te di la oportunidad, tú me diste, yo firmé un contrato de trabajo,
pero Promar Televisión a mí no me enseñó. Y Promar Televisión a mí no me formó. O sea, a mí Promar Televisión me contrata y Promar Televisión me saca de otro canal de televisión porque necesitaba de mi trabajo. Punto. Entonces no puedes decir que Promar Televisión te formó. No. A mí me formó la Universidad de Cambú, el Departamento de Comunicación Corporativa de la Universidad de Cambú, con excelentes docentes que tuve ahí. Me formó Guaromundo, me formó Televen, me formó 2 experiencias que tuve en Visión Política con Eric Obermayer, ahí en Promar, pero que tú digas que a mí me formó los 2 años de mi carrera, no lo hizo. Entonces yo creo que no le serviría, a Promar no le serviría un periodista como yo, ni a mí me serviría un medio como ellos. Así que no creo. Aunque mira, ese tema pasó, Víctor Barranco salió peleado de Promar, en paz descanse. José Israel González, José Barrera, hubo problemas con ellos, Norberto Herrera, bueno, N cantidad de, perdón, de periodistas, y en algún momento volvieron a hacerse como entrevistados. Uno no puede decir está bueno beber, pero yo creo que a Promar le funciona más el periodista al que le pegan 4 gritos y lo chantajean con una oportunidad y que le digan es que yo te estoy formando, es que yo te estoy dando visibilidad. Es que eso le funciona, Promar, ¿me entiendes? Ahora, el periodista que investiga, que critica, que cuestiona, que lo otro, no le sirve. No le sirve, ¿me entiendes? Yo creo que esa es la realidad. No volvería. No creo que le funcione. Claro. No creo que le funcione. Había pensado comenzar esta entrevista preguntándote esto, que te voy a preguntar ahorita, pero creo que es la mejor oportunidad de hacerlo. La diferencia entre hacer periodismo en Venezuela, obviamente con dictadura, y te tengo que preguntar, o sea, si a alguien le puedo preguntar eso es a ti, porque tuviste muchísima experiencia y porque tuviste esta experiencia al hacer periodismo fuera de Venezuela, en un país normal, donde no hay dictadura. ¿Qué diferencias hay? Los niveles de sensibilidad se te van a la mierda en dictadura. La cantidad de asesinatos, los atracos, los arrebatones de celulares, violación a los derechos humanos. Cuando vives en dictadura o cuando vives en regímenes de este tipo, se te van a la mierda. Entonces llegas a un país donde un policía le pega a alguien y es un delito y lo enjuician y va preso, a ti te parece un escándalo. Y además, y cuando ves que un malandro le quitó el teléfono a alguien en el metro, te parece normal, es porque estos niveles se te fueron, se te tergiversó. Por eso es que el daño que hace este tipo de gobierno en el mundo, a Chile también le pasó, a Perú, Singapur, donde hubo dictadura. Eso se pasa. ¿Cuál es la diferencia con el ejercicio del periodismo? Que en Venezuela hacemos periodistas de la 5WH, y hacemos un periodista en contingencia, donde tienes que burlar la censura para poder contar algo. Y contar algo que no moleste a este, pero que tampoco moleste a este otro. ¿Entiendes? Entonces, te limitas a desarrollar la 5WH del periodismo, sin mayores detalles. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? Porque ya, punto. Y cuando te vienes a un país que vivió una democracia, que quiere cuidarla, que vivió una dictadura, perdón, que quiere cuidar la democracia, cubrir un asalto a un banco te parece tonto, ¿me entiendes? Cubrir que un gato se atoró en una reja te parece absurdo. Pero esos son los problemas de la gente que vive en democracia, ¿me entiendes? No es que el periodismo sea tonto, no es que pasan 10 horas hablando de esto, pero es que ese es el problema de la sociedad, ¿me entiendes? Y ese es el problema que tiene la gente que vive aquí, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué está pasando? Que allá uno se acostumbró a, primero, sortear la censura, hablar de política todo el día, dijo esto, Chávez, Maduro, Rosales, Capriles y el otro, ¿me entiendes? Y ahí. Entonces yo creo que la diferencia en cuanto al periodismo, el ejercicio del periodismo es que tienes muchas más libertades, pero la libertad te da miedo.
¿Entiendes? Cuando empiezas a ejercer periodismo aquí, entonces tú dices, ajá, pero ¿hasta ¿Qué dónde yo tanto? voy ¿Qué a, tanto? qué tanto puedo ir? Entonces, entonces te cuesta en principio desprenderte de eso. Y yo creo que el periodismo, para este lado de América Latina, el periodismo se hace desde la perspectiva de contar una historia, no de contar lo que dijo el político, sino que cómo le afecta esto a la persona de a pie. Entonces creo que ahí sí hay mucha diferencia, porque bueno, nosotros estamos acostumbrados al periodismo 5 VH, muy acartonado, esto pasó y esto va a pasar o esto puede pasar y ya. En cambio, bueno, para estos países que tienen años de que hubo años de dictadura, que hay años de democracia, que hay desarrollo tecnológico, que hay inversión publicitaria, que lo otro, te da más apertura de poder contar otro tipo de historias. Claro. Sé que te enviaron a Venezuela luego desde el canal a cubrir algo en Venezuela, no sé qué, no recuerdo qué. ¿Cómo fue esa experiencia de volver otra vez a Venezuela, a hacer periodismo en Venezuela, pero para otro país? ¿Sentiste miedo al volver? ¿Y cómo fue esa experiencia de, coño, estoy pisando mi país otra vez, pero y estoy haciendo periodismo otra vez aquí, pero para otro lado? Mira, a mí me parece claro, cuando tú tienes, por ejemplo, un periodista venezolano y y lo mandas a cubrir el conflicto venezolano, sobrevaloras mucho lo que se puede hacer y subestimas el peligro. ¿Entiendes? O sea, Claro, porque no lo como él conozco. es, porque no lo conoce. Fui a hacer la cobertura del 23 de enero, cuando Guaidó firma como presidente, como se juramenta como presidente, y bueno, hay una serie de conflictos ahí, y bueno, fue súper complicado para mí, primero porque yo me acostumbré muy rápido a la velocidad del Internet, y mis jefes están acostumbrados, o el periodismo acá está como acostumbrado a la velocidad del Internet. Entonces se necesitaba de que lo que reporteabas en la calle tenía que estar despachado en pocos minutos en Santiago. Era súper complicado. Y bueno, con el tema de la inseguridad, también es súper complicado porque la gente está muy pendiente, el drama es la comida. Entonces, bueno, fue emocionalmente desafiante, pero también muy desgastador. ¿Entiendes? Porque, bueno, ves el drama de la gente, los niños en la calle, la gente no tiene comida, pero además ves el peligro, te pueden quitar las cámaras, te pueden robar, te pueden tal, el internet es una mierda. Fue desafiante. Yo creo que esa es la palabra, desafiante. Y bueno, por supuesto, emocionante porque vuelves a tu país a hacer periodismo, a que puedes contar la historia como es, ¿me entiendes? O sea, represión sin tintas, ¿me entiendes? O sea, esto, así dispara la policía a esto. ¿Me entiendes? Y así, y Maduro dijo esto y lo muestras. ¿Me entiendes? O sea, uno de los trabajos a los que más me gustó hacer fue Petare, entrar a Petare y reporteros de Petare. Bueno, fue una gran mente profesional para mí. Pero además verlo, o sea, transmitir ese contenido como es, con el drama, como es, ¿me entiendes? Es súper, o sea, es periodísticamente satisfactorio. Perfecto. Y vale, ahora ya para cerrar, el libro. Vamos a cerrar El libro, románticamente. al fin. Cuéntame, ¿de dónde El nace libro. hacer ese libro? ¿Desde cuándo lo estás haciendo? Mira, el libro tiene 10 años tratando de escribir, 10 años escribiéndose. 10 años. Sí. O sea, es el acumulado de lo que he escrito en 10 años. Está, eh, con versos, poesía, algunos escritos que han sido publicados. La mayoría ha sido publicado en mis redes sociales y en distintos medios a los que trabajé en Inspirulina, inspirulina.com de librado, en Reading de Argentina, en Venezolano en Argentina, en Cartearte, que es un blog de cartas. Entonces hay varios medios que han publicado algunos escritos de esto. Y bueno, es ¿Son una qué? antología ¿Poemas? poética. Sí, o sea, Ok. son prosas poéticas en su mayoría, pero también hay textos más largos que pueden tener 2 páginas, o sea que no hay rimas. De verdad que hay muy pocas rimas.
hay microcuentos, es una antología, es lo que se llama una antología poética que resume o que reúne escritos en diferentes temporalidades, con diferentes tonos, con diferentes temas. No es una novela, no es una historia hilada de un párrafo a otro, sino más bien es un recopilatorio de mis escritos que hago desde hace casi o un poco más de 10 años y que finalmente ahora tienen esta cara de ser un libro publicado. Y nada, feliz por eso. Nace porque, bueno, digamos, entre los ratos libres, entre el estrés de emprender, del periodismo, lo otro, tal, me dediqué a escribir, me gustaba mucho escribir, y bueno, llegó el momento como de sumarlos en un libro. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde la gente lo puede comprar? El libro está publicado en Amazon y en todos los países donde tenga sede y envíos Amazon, Estados Unidos, por supuesto, Canadá, Francia, Australia, Japón, España, Italia, eso. Y también, por supuesto, antes de todo este tema de la pandemia, envíos a toda América Latina a través de Amazon, Argentina, Ecuador, Perú, Chile. Con todo esto están suspendidos los envíos y está también disponible la versión digital en la web del libro, que es elamornopara.com, y en Amazon también está disponible en digital para que lo puedan leer en el Kindle, y en un montón de tiendas digitales, en el Apple Books, en Google Play, en Kobo, en N cantidad de tiendas digitales donde está disponible el digital. Y en Autores Editores, que es una editorial independiente colombiana, donde hay una edición especial con solapas. Es un libro de tapa blanda, y hay una edición especial en Autores Editores para el que lo quiera comprar ahí. Le llegan 12 días al que lo compre en autoreseditores.com. En Colombia también tienen envíos para Ecuador, Perú, y tienen impresión también en Ecuador, Perú y Paraguay. Y entiendo que hacen envíos a Argentina, pero bueno, están suspendidos los envíos ahora. Claro. ¿Fue escrito para quién? No hay un destinatario no hay una destinataria como tal, pero resumen cosas que escribí en distintas relaciones sentimentales, pero también hay muchos de estos escritos que se lograron por la escucha de lo que vivieron mis amigos o lo que vivieron mis amigas, de lo que uno escucha en la calle, de lo que idealizas, de lo que quieres hacer, de lo que quieres ser, lo que quieres compartir. Entonces no hay un destinatario como tal. ¿Y debería comprarlo quién? Debería comprarlo todo, debería Todo comprarlo el mundo. todo aquel, debería comprarlo todo el mundo, pero mira, es un libro que está escrito con muy pocos tecnicismos. Hay prosas poéticas muy urbanas, por darle un nombre, muy urbanas, eh, y está escrito para aquel que cree en el amor, pero también está escrito para el que no cree en el amor, y que se puede dar una oportunidad de leer algo de amor desde una perspectiva bastante humana, ¿no? Sin mucha parafernalia y todo eso. Yo creo que lo puede comprar, lo puede leer cualquier persona. Hay algunos textos más subidos de tono, pero desde los 18 años en adelante se puede leer. Y yo creo que lo puede leer, como te digo, todo aquel que crea y no crea, porque hay redacciones en muchos tiempos del, desde el punto de vista de la felicidad, de la tristeza, de lo indignado que puede estar alguien por dejar a alguien o por haber sido dejado. Entonces hay un lenguaje bastante cercano con la gente. Coño, vale. Me has dado muchísimo trabajo porque ahora son 2 horas de edición de video, pero súper contento de esta conversación. Llevo 4 entrevistas solamente, y para mí era un reto. Obviamente tú estabas en mi lista de la gente que yo quería entrevistar, pero dije, bueno, nada, lo dejo para después. Pero nada, porque fuiste mi jefe, porque fuiste mi profesor y obviamente eso me genera como, coño, es un estándar alto. Te admiro muchísimo y muchísimas gracias por estas 2 horas que me regalaste. Te deseo muchísimo éxito y nada, orgulloso
de lo que haces, de lo que has hecho y de lo que has transmitido a quienes hemos estado cerca de ti. Como digo, fuiste mi profesor y fuiste mi jefe, y no es que yo sea gran cosa, pero poco de lo que sé dentro del periodismo y de los medios, muchísimo tiene peso o sello de ti. Así que muchísimas gracias. Y yo sé que a pesar de que te está yendo súper bien en Venezuela, perdón, en Chile, tu deseo y tu corazón está en Venezuela, así como el mío, y espero que, coño, ojalá nos encontremos pronto allá. Muchísimas gracias a ti porque sé que eres un chamo apasionado con tus cosas. Nunca dudé de tu pasión con eso. Eh, y nada, me conmueve mucho lo que dices también porque yo yo creo que soy un tipo afortunado por las cosas que me ha tocado vivir. Quisiera no haber vivido algunas cuantas, pero creo que todo ha sumado para poder ser y hacer lo que estoy haciendo ahora. Mi libro es una muestra de lo que mucha gente no ve y por eso me gustaría que lo compraran. Eh, Parte de si llega a Venezuela, que es lo que estamos logrando, del libro, cuando esté en Venezuela, va a ser donado para una fundación, Súper bien. que estamos hablando en eso, estamos trabajando en eso. Y el libro es una muestra de lo que mucha gente no ve. Mucha gente, bueno, conoce al que fue profesor, que en muchas oportunidades no era nada simpático, o al periodista No. político al periodista político que era un gruñón, entre otras cosas, pero este es mi proyecto personal, donde hay muchas cosas que yo vivo, que yo siento, que yo quise hacer, que no se lograron, pero también hay el testimonio desde mi punto de vista de muchas personas a las que quiero. Y nada, chamo, yo estoy muy feliz también por lo que estás haciendo. A mí de pana me emociona muchísimo cuando veo que gente como tú está atreviéndose a hacer esto, porque yo creo que como iniciamos la conversación, yo creo que esto suma muchísimo para cuando nuestro país nos necesite. ¿Entiendes? O sea, mira, yo sé que hay mucha gente trabajando, por ejemplo, de delivery y los admiro un montón, pero dedícale 10 minutos. Mira, si tú eres contador, dedica 10 minutos, chamo, a sacar una cuenta. Pero en este caso, en nuestro caso, somos periodistas, sea lo que estés haciendo, dedícale 10 minutos a tu proyecto. Porque, porque no, o sea, vas a impedir que tu pasión se muera, ¿me entiendes? Sí. Y es lo que yo he logrado con esto, con mi libro. Esto para mí ha sido estos días una alegría enorme porque, bueno, yo ejerzo el periodismo, pero es agobiante, es estresante, cansa, emocional, físicamente, intelectualmente. Entonces, a mí me alegra muchísimo que tú estés haciendo este tipo de cosas. eh, y así como tú, entiendo que hay mucha gente también haciéndolo. Y lo que yo siempre digo es que todo esto va a sumar para algo, ¿me entiendes? O sea, no hacerlo es perderse, ¿me entiendes? Entonces hay que atreverse a hacerlo. No importa si tú no eres el mejor entrevistador, no eres, pero trata de hacerlo lo más profesional posible. Y como me dice ese profesor, tú tienes que ser, si tú vas a vender cebolla, tienes que ser el mejor vendedor de cebolla. O preocuparte por ser el mejor vendedor de cebolla. Y destacarte, o sea, mucha gente va a hacer live y mucha gente va a hacer este tipo de entrevistas, pero ¿cuál es el valor que tú le estás dando y cuál es la personalidad que tú le estás dando? Yo creo que esa es la clave y como te digo, todo eso va a sumar para, para cuando nos necesiten y yo estoy seguro que como tú y como yo va a haber mucha gente que se va a sumar también a la reconstrucción de nuestro país. Seguro. Muchísimas gracias, Joale. Que estés muy bien. Saludos Nos a todos y vemos. gracias por la confianza. No, gracias a ti. Nos vemos.